Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en el aula virtual del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Vamos a tener nuestra plática mensual y para mí es un gusto y un honor presentar a uno de mis profesores. No voy a decir exprofesores porque yo lo considero todavía mi profesor. Al doctor René Rivera Notold. Voy a dar un poco de lo que es su resumen curricular. Él es cirujano dentista egresado de la Facultad de Odontología de la UNAM en 1976. Tiene la certificación en ortopedia funcional en 1977, especialista en ortodoncia en la Facultad de Odontología en la UNAM 1983, maestría en odontología en la Facultad de Odontología de la UNAM en 1987, residencia en doctorado en ciencias odontológicas en el área de oclusión en 1988, profesor titular de exodoncia y medicina estomatológica en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional 1984 a 1986, profesor titular de oclusión, licenciatura de la Facultad de Odontología de la UNAM de 1985 al 92, profesor titular ortodoncia en la ENEP Iztacala de la UNAM de 1987 a 1991, profesor titular en oclusión, maestría en odontología integral en Unitec 1991 a 1992, coordinador de diplomado de ortodoncia odontológica en ortopedia odontológica, en la ENEP Iztacala de la UNAM de 1992 a 1995, coordinador diplomado de introducción a la oclusión práctica en la ENEP Iztacala 1992 a 1995, coordinador diplomado diagnóstico de crecimiento y desarrollo craneofacial Iztacala de 1992 a 1995, profesor titular definitivo A, ortodoncia, licenciatura ENEP Iztacala del 91 al 99, profesor titular definitivo B, ortodoncia, licenciatura FES Iztacala 1999, profesor titular ortodoncia, división de posgrado FES Iztacala UNAM 2001 a la fecha, coordinador de la especialización en ortodoncia, división de posgrado FES Iztacala UNAM 2010 a 2011, profesor titular de oclusión, especialización en ortodoncia, división de posgrado FES Iztacala en la UNAM. Eso es parte del currículum del doctor, que es muy amplio. Yo tengo, ya se cumplen 11 años de conocerlo. Para mí es un gusto que haya aceptado venir a dar una plática aquí con nosotros, a compartir algo que para nosotros es muy importante seguir en la actualización, y qué mejor que lo veamos exalumnos o van a ver alumnos en una fase un poco diferente, que es frente a una cámara, y que pues volvamos a sentir como si fuera una clase de usted otra vez. Pues le dejo el micrófono y ahorita vamos a ir manejando el tema como usted nos vaya diciendo, y al final viene una serie de preguntas, saludos, lo que usted quiera. Claro, pues le agradezco mucho, doctor, y gracias, estamos aquí. Gracias. Vale. Micro. Pues ahí se debería de oír. No escucha. Voy a platicarles de un tema complejo, provocativo, porque vamos a ir encontrando algunas coincidencias, algunas paradojas y algunas situaciones de tensión en lo que es la filosofía de la odontología actual. Vamos a hablar del ajuste de la oclusión humana. ¿A qué se refiere este ajuste de la oclusión humana? Básicamente les platico muy rápido. Es lo que vamos a ver, el contraste entre lo que es la filosofía típica, rehabilitadora del odontólogo, y la filosofía, los puntos de vista de lo que es el antropólogo. Sí, los antropólogos sabemos que es un trabajo de campo diferente, se dedican básicamente puede ser a la arqueoantropología o a la antropología física, entre otras de tantas ramas que ellos tienen, ¿verdad? Donde
la idea es estudiar las cosas en su sitio, en su ámbito, en su ambiente, tal como son, sin rehabilitarlo. Esa es quizás la principal diferencia de lo que vamos a ver en comparación de lo que pensamos y nos han educado a nosotros los odontólogos, ¿sí? Básicamente revisaríamos primero, entre las cosas más confusas y difíciles de entender, algunas consideraciones preliminares. Rapidísimamente recordamos el papel básico del sistema estomatognático, que es la masticación, ¿sí? Básico, tiene otras funciones, pero esta es la principal, ¿sí? Recordamos que básicamente tiene que existir un equilibrio muscular. Tenemos esta imagen clásica que nosotros vimos y aprendimos en nuestros libros de texto, ¿sí? Donde nos ejemplifica el autor lo que es un sistema de equilibrio para sostener la cabeza erecta, ¿sí? Vamos a entender básicamente en el humano, ¿verdad?, lo que es el foramen magnum. En el resto de los mamíferos, en esta zona posterior de la calota, ¿sí?, ha ido migrando hasta encontrarse por debajo. Y esto ha condicionado, al estar por debajo, el soporte de la cabeza, la columna vertebral, la vía aérea un poco por delante, ¿verdad?, nos ha modificado la forma en que funciona la mandíbula. Retomando el asunto de lo que es el proceso de la masticación, es parte de los procesos digestivos, ¿sí?, entre cuyas funciones tenemos la prensión, la ingestión, la masticación, la deglución, la digestión, la absorción de los nutrientes, la eliminación de los desechos no digeribles, de aquellos alimentos sin digerir, residuos en general y otras, ¿verdad?, funciones que aquí no recordamos en este momento. Hablando de lo que es el proceso digestivo, tenemos lo que es la movilidad del bolo alimenticio. La movilidad del bolo y la preparación se inicia en el proceso de masticación, ¿sí?, donde se va a agregar básicamente al bolo, al alimento que estamos preparando, masticando, saliva básicamente, entre cuyos compuestos principales tenemos, por ejemplo, la amilasa, disculpen, y con esto se considera que es el inicio de la digestión. Enseguida de la masticación, ¿sí?, viene el proceso de deglución, ¿eh? La deglución, básicamente tenemos la fase oral, que es voluntaria hasta cierto punto. Una vez que el bolo viaja en sentido distal, tenemos la fase faringo-esofágica, que prácticamente ya se vuelve involuntaria. Ya no es fácil sacar lo que acaba uno de deglutir. Y la fase postlaríngea, ¿verdad?, que va más allá del sellado del epiglotis. Para que las funciones masticatorias tengan un desarrollo óptimo, dependemos de los músculos, ¿verdad?, de la masticación. Los principales, que van a ser los de abducción y los de aducción mandibular, ¿sí? Entre los de abducción, ¿sí?, tenemos los músculos depresores. Los más importantes sería el miloioideo y el digástrico, y de algún modo, según Ricketts, tendríamos también el pterigoideo externo inferior. En los músculos de aducción mandibular tendríamos los músculos elevadores, entre los cuales tenemos el pterigoideo interno, el macetero superficial, el músculo macetero superficial y el músculo temporal, ¿sí? Y volviendo con Ricketts, ¿sí?, quien sugiere que lo que es el vientre externo del pterigoideo superior, el vientre superior del pterigoideo externo, es otro músculo, son puntos de vista. Él considera que son dos músculos, no un solo músculo, ¿sí?, y que de hecho tienen funciones bien diferentes. Uno participa más, ¿sí?, con mayor capacidad de reclutamiento de fibras en apertura, mientras que el otro va a tener mayor reclutamiento de fibras contráctiles en la elevación o aducción mandibular. Entre los músculos de la lengua, pues tenemos diferentes filosofías, entre las cuales, ¿verdad?, algunos nos citan
una clasificación entre musculatura o músculos extrínsecos y músculos intrínsecos de la lengua. Entre los extrínsecos citan, ¿verdad?, el geniogloso, el iogloso, el palatogloso, el estilogloso, ¿verdad? Estos músculos participan básicamente en el avance y retroceso de la lengua. Entre los músculos intrínsecos tenemos aquellos que modifican la forma de la lengua, generalmente son pares, ¿verdad? Tenemos el músculo longitudinal superior, el músculo longitudinal inferior, el músculo vertical, ¿verdad?, y el músculo transversal. La masticación, ¿verdad?, ya viéndola un poco más de cerca, nos damos cuenta en algo curioso cuando observamos los vectores de tracción de los músculos masticadores. Aquí los vamos a ver con diferentes flechas en diferentes direcciones. La mayoría participan en mecanismos de elevación y de avance de la mandíbula, no de retroceso, ¿sí? Cuando se hace una suma de todos estos en activación, tenemos lo que es el vector de aducción y reacción condilar. En este caso, este cubo indica los esfuerzos generados en un punto dado en la mandíbula, por ejemplo, ¿verdad? Luego, tenemos los patrones de masticación. La forma de estos patrones se les conoce como patrón de lágrima o de gota. En inglés es teardrop, por ser precisamente patrones cíclicos. Esto quiere decir que parten de un sitio, generan un movimiento, ¿verdad?, semicircular y regresan al mismo sitio. Aquí tenemos, por ejemplo, el ciclo de la masticación en la vista lateral y aquí lo veríamos en la vista frontal. En la vista frontal depende de qué lado esté masticando el paciente, el lado de trabajo, ¿verdad? Veríamos en este caso, como lo tenemos frente a nosotros, sería un lado izquierdo y vemos cómo parte, abre, hace el trabajo de molturación y regresa al mismo sitio. Aquí vemos, por ejemplo, en la vista frontal del ciclo masticatorio de un varón de 31 años de edad con una buena oclusión. Vemos con alimento suave, aquí soft food, alimento duro, hard food, y con goma de mascar. Y vemos como cuanto más consistente es el bolo alimenticio, los patrones son algo más cerrados, más concéntricos, y en la medida que el alimento es blando, en este caso la goma de mascar no es precisamente alimento, pero conduce al proceso de masticación y vemos que son patrones muy amplios, ¿sí? Aquí está, ¿sí?, masticando queso, sabemos que hay diferentes texturas de queso, aquí mastica, ¿sí?, zanahoria y aquí chicle. Dejando un poquito esta revisión rápida que acabamos de hacer, nos preguntamos algunas situaciones curiosas que también es, en especial, mucha gente a veces nos pregunta, los pacientes, los amigos, ¿por qué la especie humana posee solamente 2 denticiones? Si vivimos a veces, algunos hasta 70, 80 años, 90 o más algunos, ¿por qué no tenemos más denticiones? Vamos a ver un poquito, alguna revisión sobre este asunto. Si nosotros regresamos al consenso actual de la evolución humana, pues tenemos que hay diferentes versiones, ¿verdad?, de somos parientes de los simios, no somos, ¿verdad? Vamos a preguntarnos eso, ¿eh? Aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad?, en el consenso actual aún se sigue aceptando que el australopiteco, ¿eh?, es hoy por hoy lo que se tiene como el pariente más primitivo de la especie humana. A él le sigue el Homo habilis, luego el Homo erectus, el hombre de Neandertal, que en realidad pues hoy ya se considera que no fue un paso de la evolución humana, sino que al parecer era una raza, una especie o semiespecie muy semejante al ser humano, solo que se dividió un poquito, se
evolucionó un poquito diferente a nosotros, y pues siguen preguntándose los investigadores, ¿y qué pasó con los neandertales? ¿Sí? Se fueron, murieron. Hoy muchos opinan que en realidad lo que sucede es que se mezclaron con nosotros, o nosotros con ellos, ¿verdad? Si revisamos la mutabilidad de la dentición, seguimos preguntándonos, ¿por qué el humano pues posee dos denticiones? Vamos a revisar el asunto de la media de vida en la especie humana actual. Por ejemplo, nos damos cuenta que el papel de la culturización, ¿sí?, viene a jugar un punto muy importante en la evolución humana y en la capacidad de vivir más cada vez el ser humano. Vemos que en la actualidad aquí tenemos un ejemplo de nuestra Vox Populi, como decimos en México, el tumbaburros, que es Wikipedia. De algún modo vamos a considerar que representa el consenso popular, ya que es un tipo de, pues, de página de acceso por internet, donde pues se supone que está abierto para que el público opine y apunte sus puntos de vista, pero seguido se los bajan porque mucha gente opina, pero si no da fundamento le bajan sus puntos de vista, ¿ah? Como quiera, Wikipedia nos sugiere, por ejemplo, en colores que van del azul evolucionando hacia el amarillo, el rojo, marrón y prácticamente negro, ¿sí?, donde tenemos en la actualidad lo que se espera que son las regiones donde se calcula que existe la menor esperanza de vida en estas zonas de África, donde difícilmente se llega a los 40 años de edad. En otros colores un poquito marrones, vemos aquellos que llegan a superar los 40, los 45 años, los 50, los 60, ¿verdad? Los 60 años de edad, 65, 67. Vemos México, por ejemplo, lo tenemos en este color, donde se habla de una media de vida de 75 a 77.5 años de vida, ¿verdad? No quiere decir que todos van a vivir exactamente eso. Estas son tratamientos estadísticos. Son normas, son medias. Y vemos, por ejemplo, la mayor esperanza de vida en azul oscuro, en azul marino, en países como Canadá y algunos países de Europa, ¿sí?, Escandinavia, Australia. En otra tabla también de Wikipedia tenemos, por ejemplo, me regreso, esto fue en sentido transversales, en la actualidad esto es en sentido longitudinal, ¿sí?, donde iniciamos con el Paleolítico superior al Neolítico, la Edad de Bronce, la Grecia clásica, la antigua Roma, la Norteamérica precolombina, el Califato Islámico medieval, la Gran Bretaña en la Edad Media, a inicios del siglo XIX, inicios del siglo XX, hasta la media actual, donde vamos viendo las medias de esperanza de vida. En el Paleolítico superior, 33, en el Neolítico parece que baja 20 años, en la Edad de Bronce, 35 años, en la Grecia clásica, 28 años de edad como esperanza de vida. Ajá. En la antigua Roma, 28 años, en la Norteamérica precolombina, 25 a 30 años, en el Califato Islámico, poco más de 20 años, en la Gran Bretaña, en la Edad Media, alrededor de 30 años, a inicios del siglo XIX, 30 a 40 años, fíjense, eso ya fue muy recientemente, en el siglo XIX. A inicios del siglo XX, 50 a 65 años, donde en la actualidad se calcula que la media mundial actual es de 71.4 años para este estudio publicado en el 2015. Si nosotros analizamos la esperanza de vida de los Homo sapiens arcaicos, ¿verdad?, y los neandertales, ¿verdad?, pues sabemos, se considera ya que era muy similar. La esperanza de vida de los Homo sapiens arcaicos y los neandertales, ¿sí?, era alrededor de 35 a 40 años, ¿sí? Se dice que ambas especies, ya se sabe ciencia cierta, coexistieron durante alrededor de unos 150.000 años en diferentes regiones de Eurasia, inclusive llegaron a cruzarse, inclusive se mezclaron en los primeros momentos de su encuentro. A veces también se pelearon y se mataron. Todavía, ¿verdad?, hasta hace cuando menos unos meses, el año pasado,
antepasados se hablaba de que hace unos 200,000 años, ¿verdad?, el ser humano actual salió de África, los Homo sapiens, ¿verdad? Estudios y hallazgos recientes, ¿verdad?, han encontrado y sugieren que esta fecha se puede extender casi hasta 400 o 450,000 años. ¿Sí? Si revisamos la dentición de otros mamíferos, por ejemplo, vamos a ver que existen diferentes tipos de denticiones: la monofiodoncia, la difiodoncia, la polifiodoncia, entre otras. Por ejemplo, la monofiodoncia para los dientes, determinados dientes de roedores, en este caso los incisivos, que es un tipo de dientes que crece constantemente durante toda la vida. De hecho, no se detiene la función de desarrollo dental, y casi por eso tiene que estar royendo constantemente, ¿verdad? La difiodoncia, ¿verdad?, en este caso incluye a mamíferos como los humanos, quiere decir que tenemos dos denticiones, ¿verdad? Y la polifiodoncia, que son diferentes tipos de denticiones, por ejemplo en el elefante, ¿sí?, que se han encontrado que algunos animales de estos llegan a tener 5 hasta 6 recambios de molares durante la vida, quiere decir que los van recambiando constantemente. Los homínidos, por ejemplo, ¿sí?, cuando revisamos la dentición del humano, nos damos cuenta de que, ¿sí?, poseen, al igual que en el humano, ¿verdad?, considerando que también el humano podría ser un homínido, ¿verdad?, las siguientes características: difiodoncia, ¿por qué? Porque tiene dos denticiones; heterodoncia, porque tiene diferentes tipos de dientes. La fórmula dentaria es inherente prácticamente a todos los homínidos, ¿verdad?, y esto incluye a los monos de la mayoría del viejo mundo, que son un incisivo central, un incisivo lateral, un canino, un primer premolar, un segundo premolar y 3 molares, el primero, segundo y tercer molar, ¿sí? Por ahí, luego de repente, yo he escuchado pláticas donde dicen que el hombre de Neandertal tenía 4º molar. Pues no lo dudo, igual que cualquier humano actual puede tener dientes supernumerarios, pero no se considera el prototipo de la dentición del Neandertal ni de los homínidos. La fórmula es exactamente la que vemos aquí, ¿sí? En este caso, esta ilustración de una revista de investigación alemana nos habla de lo que es la diferencia porcentual, ¿verdad?, en las diferencias genéticas básicamente entre el humano y el chimpancé, que se dice que es nuestro pariente más cercano, que es alrededor de 1.2%. Quien nos sigue, ¿verdad?, es el gorila con 1.6% y el orangután con 3.1% de diferencias genéticas contra el humano, ¿sí? Lo que pretende esta revisión sugerir o entender es: ¿por qué tenemos básicamente solo 2 denticiones? La respuesta podría ser tan sencilla como esto: que evolutivamente, filogenéticamente, biológicamente, ¿sí?, al parecer el humano es el diseño de un producto evolutivo para vivir solo de 20 a 30 años de edad. Que ahora estemos logrando vivir mucho más, todavía no se prepara la genética del humano para la tercera dentición. No sé cuántos miles o millones de años tendrán que pasar, si es que sobrevive la especie humana, para que pudiéramos desarrollar una tercera dentición. Por lo tanto, solo seguiremos teniendo 2 denticiones. Entendiendo esto, vamos a revisar ahora sí el fenómeno del desgaste en la oclusión humana. Vamos a ver que un fenómeno, un cuadro típico de desgaste en la dentición del humano, lo tenemos, el ejemplo típico lo tenemos en la dentición primaria. Sabemos todos que se compone de 20 dientes, que van a ser un incisivo, deciduo, central, un incisivo lateral, un canino, un primer molarcito y un segundo molar deciduos, conocidos coloquialmente como de leche, ¿verdad? Estas estructuras son especialmente sensibles a la atrición.
No es un defecto evolutivo el que los dientes deciduos se desgasten con cierta facilidad. No, en cambio, si revisamos muchos niños actuales que tienen todos los dientes deciduos completos, al parecer, desde el punto de vista antropológico, esto sería impropio, pero lo vamos a revisar ahora en la marcha, ¿sí? Regresando a la dentición humana, tenemos que la dentición permanente son 32 dientes, recordamos rápidamente: un incisivo central, un incisivo lateral, un canino, un primer premolar, un segundo premolar y 3 molares, ¿sí? El primero, segundo y tercer molar. ¿Por qué la dentición del niño, sí, al parecer, debe o debiera, o de hecho podríamos considerar, es conveniente que sea blanda? ¿Sí? ¿Qué nos sugieren los antropólogos? La dentición decidua está diseñada evolutivamente a través de la selección natural para ser blanda, porque tienen que desgastarse los dientes deciduos. Nosotros y la mayoría de los ortodoncistas y los odontopediatras se los pueden confirmar. Todos aquellos casos de niños donde la dentición decidua no es suficiente y convenientemente desgastada, tienden a desarrollar un fenómeno de atrapamiento de la mandíbula, donde, considerando, ¿sí?, aquella posibilidad de que crece en función o dependencia del maxilar y básicamente por sitios de desarrollo, sitios de crecimiento de cartílago secundario, básicamente en cóndilos, entenderíamos que la mordida atrapada podría dar en consecuencia, ¿verdad?, una mandíbula corta, un fenómeno de retrognatismo, ¿sí?, o algo parecido, una clase 2 esquelética y por lo tanto dental, ¿sí? En cambio, cuando los niños tienen un buen grado de desgaste dentario, la mandíbula tiene más juego, tiene mayor libertad, pero también esto va de la mano con el fenómeno de que tiene que haber a la par el desarrollo del hueso, donde la primer señal de un desarrollo, un buen desarrollo óseo, en este caso de bases alveolares, son la aparición de espacios entre los dientes, conocidos como espacios fisiológicos, entre los cuales tenemos los más conocidos, los primates, ¿verdad? ¿Sí? Los antropólogos nos sugieren que las mordidas, ¿verdad?, aquellas denticiones donde los dientes deciduos son demasiado completos o no son suficientemente desgastados, vamos a encontrar una prevalencia importante de clases 2 esqueléticas y en consecuencia pues también dentarias. Retomando el asunto del desgaste, ¿verdad?, este autor, Kaidonis, nos habla básicamente de diferentes tipos de desgaste: la abrasión, la trisión, la erosión y la abfracción, ¿sí?, donde tenemos que la abrasión es un fenómeno de, ¿sí?, es la consecuencia o es consecuencia de un fenómeno de fricción de algún material sobre los dientes. Esto sí podría tener que ver con el tipo de alimentación. Por ejemplo, una alimentación muy consistente y lo que se presume que nuestros ancestros podrían haber comido con cierta frecuencia cierto tipo de vegetales extraídos del subsuelo más inmediato, no muy profundo, como papas, camotes, zanahorias, algunos tipos de ese, donde apenas le daban una limpiadita y así con todo y piedrita se lo masticaban, ¿verdad? Entonces esto nos va produciendo el fenómeno de abrasión, ¿verdad? Pero también, aunque esté muy lavadito, algunos alimentos sí suelen producir abrasión. Esto no solo se observa en los humanos, también en muchos animales, ¿sí? La trisión es otro tipo de desgaste que resulta del frotamiento de los dientes, por ejemplo, como en el caso del bruxismo, ¿sí? Presumiblemente, ¿verdad?, es una masticación en vacío, no va a haber algo ahí que esté desgastando los dientes, es solamente tallamiento entre las superficies dentarias. La erosión, ¿sí?, que es producto de la disolución
del material dental por compuestos. También puede tener que ver con la dieta, puede tener que ver, desafortunadamente, con algunos problemas gástricos, ¿verdad? Pero también puede tener que ver a veces hasta con ciertas situaciones actuales, culturales, como la ingestión de este tipo de dulces que son muy ácidos, que les encantan a los niños. No quiero decir marcas para no entrar en debate aquí en el asunto, ¿verdad? Y donde finalmente tenemos la abfracción. Y la fracción, pues, todavía no está muy aceptado por muchos de los investigadores. ¿Qué es exactamente la abfracción? ¿Sí? Se trata de un fenómeno de pérdida de material, de concreción por fuerzas cortantes. Tenemos el clásico ejemplo de los postes de la luz estos, que tienen, si bien un armado de varillas y alambrón, normalmente son huecos, por cierto, y tienen un recubrimiento exterior de concreto. El movimiento de tensión de los cables y del viento que mueve los postes en la parte más alta produce que en la base se va rompiendo, se va fracturando el recubrimiento, que es el concreto, el cemento con la arena, se hace pedazos y va cayéndose solo. En el caso de los dientes, pues parece que se va desalojando también por el fenómeno de la movilidad del bolo alimenticio, y donde finalmente nuestro pacientito con su lavado de dientes de violín termina de sacarse los pedacitos. Y parece que no es tan cierto aquello de que le decimos al paciente: es que usted no sabe cepillarse los dientes, mire, ya se hizo aquí unos hoyotes. No, en realidad solo está vaciando lo que produce el fenómeno del bruxismo, ¿sí? Decíamos entonces del desgaste dentario, ¿verdad? ¿Sí? Caidonis nos reporta que la abrasión y la trisión han sido ya descritos en diferentes especies y filos en el estudio de la biología de las especies a lo largo de la evolución de los vertebrados, ¿sí? Estos fenómenos no son únicos en el ser humano, se presentan también, ¿verdad?, en otros animales, en otros mamíferos y hasta en reptiles también, ¿verdad? Aquí vemos básicamente una muestra de un fragmento de mandíbula. Vemos los premolares, el molar, este molarcito que sale a los 6 años. Vean el grado de desgaste que se observa, prácticamente ya se llevó toda la cara masticatoria, solo tenemos el contorno ya y la periferia del esmalte, que teóricamente debió haber salido alrededor de los 12 años, algo más íntegro, y que pudo haber salido entre los 16 quizás y 18 o 20 años, ¿verdad? Se ha observado en algunas etnias del planeta, por ejemplo en aborígenes australianos, que algunos de los sujetos, de los habitantes de estas zonas del planeta, presentan ya la erupción de los terceros molares desde los 14 años a veces. O sea, no solo erupción antes, de hecho se forma antes para poder erupcionar rápidamente. Comenzamos a analizar aquí lo que es los puntos de vista de lo que es la odontología contra la antropología, ¿sí? Revisamos y recordamos rápidamente que la odontología es una disciplina clínico-científica enfocada a la habilitación y a la rehabilitación, y que básicamente nació y sigue siendo por excelencia una disciplina restauradora y básicamente protésica, ¿sí? En tanto que la antropología, ¿sí?, es una disciplina de enfoque científico integral, humano integral, social, histórica, evolutiva, biológica, ¿eh? Cuando un dentista ve algo como esto, lo primero que quiere es rehabilitarlo. A diferencia del antropólogo, se pone a estudiar el detallado del desgaste, inmediatamente toma su microscopio y ve, trata de ver a nivel microscópico el fenómeno del desgaste, la invasión de los substratos subsecuentes, ¿verdad?, al esmalte,
cómo se van desgastando, qué va sucediendo, y nunca se le ocurre que haya que tratar a este pacientito y restaurarle los dientes. Aquí estamos viendo precisamente un cuarto molar, que en realidad es un diente supernumerario. Aquí nos reporta este estudio que son restos de un homínido de Atapuerca, esto es en España, con un molar supernumerario de aspecto rudimentario. Así que decir que no es una copia exacta de un diente, ¿sí? Entonces no se podría considerar un cuarto molar. Definitivamente se trata de un diente supernumerario. Cuando hablamos de nosotros de la norma, ¿qué es lo normal en la actualidad? Lo primero que tenemos que reconocer y revisar, ¿qué es lo normal? ¿Sí? Lo normal, pese a lo que normal y habitualmente pensamos la mayoría, representa lo correcto, ¿sí? Ya que es lo que se da las más de las veces. Esto suele ser una equivocación, ¿sí? En muchos casos es una equivocación, ¿sí? Lo normal no refleja necesariamente lo correcto ni lo incorrecto, es solamente un concepto estadístico, ¿sí? ¿Qué es lo normal en la especie humana actual en cuanto al desgaste dentario? Lo primero que vemos que es lo que se ve en las más de las veces, digamos 70 de cada 100, 7 de cada 10, ¿sí? Vemos un rango de desgaste muy bajo. Los dientes están demasiado enteros para lo que sería el punto de vista del antropólogo. Claro que los dentistas y los anunciantes de dentífricos y de productos televisivos dirían: qué bonitos dientes, están bien enteros, parece que le acaban de erupcionar, todavía tienen los mamelones y todos los detalles de un niño, ¿verdad? Lo único que nos dice es que no se está usando. Cuando hacemos una comparación entre lo que es el desgaste en las comunidades urbanas y en las comunidades rurales, nos damos cuenta que también, ¿sí?, hay situaciones de tipo geográficas y culturales, y es cuando comenzamos a ver la diferencia entre erosión o atrición, ¿sí? Donde Caidonis nos dice erosión con el número 1, básicamente va a estar relacionado con la composición de la dieta o la textura de la dieta, ¿sí? La composición de la dieta, y el número 2, la atrición, sí va a estar relacionados con la textura de la dieta, que es la dureza del alimento. Aquí nosotros me tomé la libertad, y aquí está la cita para no incidir en faltas de educación, ¿verdad?, de citar esta foto tan querida, tan famosa, de nuestro gran investigador y generador de la ortodoncia actual, que es el doctor Edward Hartley Angle, su famoso cráneo, el Old Glory, ¿sí? Este era utilizado para determinar lo que él llamaba la oclusión normal, ¿sí?, donde creo que ahí hay un poquito de confusión, o había, ¿sí?, donde se suponía que la oclusión normal iba a ser lo correcto. Ahora estamos haciendo la aclaración de que no es necesariamente lo correcto, se trata solamente de un fenómeno estadístico, que es lo que se observa más. Entonces, ¿a qué se refería con Angle? Probablemente a las dos cosas. Esto era lo normal, que lo tuvieran tan completo, tan íntegra toda la oclusión, y además le parecía que era lo correcto, ¿sí? Vemos qué hermosa interdigitación alterna continua, ¿verdad? Es una, ¿verdad?, continuidad perfecta de una greca, ¿verdad?, ideal, preciosa. La norma tenemos así entonces que es un concepto estadístico y no refleja necesariamente el estado correcto o el ideal. Lo normal es el fenómeno que se presenta cuando menos el 70% de las veces en una muestra. La oclusión normal del humano en la actualidad, curiosamente, es una maloclusión. Fíjense, lo repito, según Guichet, ¿verdad?, nos dice: la oclusión normal del humano actual es una forma de maloclusión. Eso es lo normal, ¿eh? Quiere decir, 7 de cada 10, 70 de cada 100. Tenemos alguna manifestación, alguna forma de maloclusión. No obstante, agrega, la maloclusión no es siempre una oclusión patológica. Quiere decir que si tenemos un poquito los dientes encimaditos, chuequitos, puntos prematuros de contacto,
falta de coincidencia perfecta entre OCRC. Nadie se muere de eso. Como yo siempre les dije a mis alumnos, nadie se muere de feo, ni nadie se muere de dientes chuecos, ¿no? Esa es la verdad de todo, y es lo normal, ¿sí? Lo raro es alguien con los dientes perfectamente derechos y hermosos, ¿sí? Nosotros los dentistas somos los primeros en sorprendernos cuando vemos a una persona con los dientes perfectos, porque reconocemos que, como se dice, es un garbanzo de libra. Raro. Retomando el asunto del desgaste dentario en la evolución humana, ¿verdad? Caidonis, ¿verdad?, nos cita los siguientes aspectos, ¿sí? El desgaste dentario, ¿verdad?, no solo a nivel longitudinal, es decir, histórico, sino transversal, esto ya sería geográfico, ¿verdad?, y contemporáneo, ¿verdad?, que hay una gran diferencia entre las muestras urbanas, ¿verdad?, ¿sí?, y las muestras, ¿verdad?, de gente que vive en las ciudades, en el campo, ¿verdad? Tenemos las muestras urbanas actuales y antiguas, ¿verdad?, donde lo primero que analizamos es la esperanza de vida, el desgaste abrasivo, ¿sí?, que encontramos es mínimo o nulo, ¿sí? El microdesgaste asociado con hábitos socioculturales también es mínimo en las personas, en las muestras urbanas, y vamos a encontrar desgastes determinados por agentes más bien de tipo sociocultural y básicamente iatrogenia. Qué pena, aquí participamos algunos dentistas y ortodoncistas y otras barbaridades, ¿sí? Por ejemplo, en el antiguo Egipto, viajando un poco en sentido longitudinal, ¿verdad?, encontramos que ya entonces, fíjense, el antiguo Egipto, en estos estudios, ¿verdad?, que van, ¿sí?, desde 40.000 años hasta hace 5.150 años, ¿sí?, nos dice este estudio, ya había una diferencia notable entre los estratos sociales, ¿sí?, los que se dedicaban a la vida del campo y la cacería, o los faraones, que eran, pues, de algún modo los ricos, los políticos del momento, ¿verdad?, con el mejor estándar de vida. Y vamos a encontrar una serie de coincidencias ya en los egipcios, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad?, este estudio, ¿sí?, de 292 esqueletos del Levante, esto es Medio Oriente, ¿verdad?, de las zonas de Anatolia, ¿sí?, parte de lo que hoy es Turquía, y Europa, ¿verdad?, de 6.000 a 28.000 años, ¿sí?, reporta ya que los cazadores recolectores presentaban mejor armonía entre la mandíbula y los dientes. Quiere decir que había menos grado de apiñamiento, ¿sí?, había mejor tamaño de hueso, o en su defecto, menor tamaño de dientes. Podría ser, ¿por qué?, debido al desgaste, vamos a suponerlo así, pero sí encuentran un común denominador. A mayor desgaste dentario parece asociarse con estructuras óseas mejor desarrolladas. Este mismo estudio nos habla de los semisedentarios y agrícolas, aquellos que se dedicaban más, ¿verdad?, a criar ganado, ¿verdad?, a la siembra del alimento, ¿verdad?, la agricultura, ¿verdad?, y la introducción de la alfarería. Tenemos que afectan la estructura de la mandíbula, obviamente, y del maxilar, solo que en este caso ellos se abocaron a estudios de mandíbula, y ellos encuentran el común denominador. Los agricultores sedentarios comían alimentos, por lo tanto, presuavizados. ¿Por qué? Porque contaban con alfarería, porque los cocinaban. Cuanto más presuavizados, encontramos este común denominador. El desgaste dentario es reducido y, por lo tanto, los coeficientes de apiñamiento son mayores. Y vean los dientes más enteros. El tipo de hueso, vean la forma de la mandíbula, más cerrada, algo más pequeña. Este estudio, ¿verdad?, de Pinhasi, es decir, del que estamos hablando, ¿verdad?, tenemos que realizaron, ¿verdad?, en estos hallazgos antropológicos y arqueológicos, ¿sí?, realizaron 9 mediciones de las mandíbulas, ¿verdad?, de los sedentarios, ¿verdad?, y de los agricultores, y encontraron, ¿verdad?,
diferencias estadísticas importantes, ¿verdad? Las dimensiones básicamente que midieron fue la altura efectiva de la rama, aquí la vemos con el número 1, con el número 2, la anchura de la rama mandibular, con el número 3, la longitud mandibular efectiva, con el número 4, la anchura bigonial, con el número 5, la anchura bicondilar, que también está relacionada con base de cráneo, con el número 6, la altura de la sínfisis, con el número 7, la anchura de la sínfisis, con el número 8, la altura de la base alveolar en la zona molar y la anchura de la misma zona. ¿Qué encontraron básicamente? Todos estos valores son estadísticamente superiores en las etnias y en las culturas que tenían y siguen teniendo hábitos de alimentación más rudimentarios y más esforzados, ¿sí? Donde por otro lado presentan menores valores, menores medidas, ¿sí? Aquellas comarcas, aquellas etnias donde cocinan el alimento. Bueno, en esto yo creo que vamos a incluirnos a nosotros, los humanos actuales, de tipo citadino, ¿verdad? Los hallazgos adaptativos encontramos entonces lo siguiente, en el estudio de Caidones, regresamos con Caidones, nos dice, ¿sí? Nos hace una serie de observaciones, ¿sí? Va a comparar las muestras rurales, ¿verdad? Y las precontemporáneas, ¿sí? Donde la media de vida oscila de 20 a 30 años de edad, ¿sí? Va a encontrar 4 signos, muy importantes, importantísimos. Va a encontrar, primero, desgaste interproximal entre los dientes. Segundo, una tendencia a una mordida que nosotros en ortodoncia conocemos como telescópica. Ellos la llaman oclusión en X. Número 3, vamos a encontrar superficies de masticación alabeadas. Y número 4, una oclusión en cambio constante. De modo que si nosotros tuviéramos a estos como pacientes tendríamos mucho que hacer. Y lo primero que descubriríamos es que todo aquello que nos enseñaron en el curso de oclusión en carrera y en posgrado, ¿sí? Parece aquí no coincidir para nada, ¿sí? Porque es una oclusión que no es estable y constante, es cambiante, constantemente cambiante. Vamos a revisar uno por uno. Repito, desgaste interproximal, mordida telescópica, superficies de masticación alabeadas y oclusión en adaptación constante. En cuanto al desgaste interproximal, ¿sí? Nos citan aquí el autor, ¿verdad? Patrones de masticación, por ejemplo, queso, ¿sí? En un varón de 31 años, queso en un varón de 67 años y queso en una mujer de 35 años, pero que tiene una maloclusión. Vean los patrones continuos, bonitos, bien hechos, en el joven, se vuelven algo erráticos con el paso a la edad, ¿verdad? Porque ya no existen tanto, no solo la definición de las guías condilares, sino también la definición de las guías dentarias. ¿Por qué? Porque la oclusión se ha ido desgastando. En cambio, vean aquí la comparación del patrón de masticación con el mismo tipo de queso en una mujer joven, ¿verdad? Que presenta una maloclusión, completamente erráticos los patrones de gota. Vamos a recordar que durante la masticación las cargas diferenciales hacen que los dientes se muevan de modo independiente. Aquí lo estamos viendo, ¿verdad? El bolo, dependiendo de la textura, ¿sí? Intruye algo los dientes que lo están molturando, ¿sí? Y esto hace que se tallen unos contra otros en los contactos interproximales. Cuando las superficies de contacto lateral entre dientes se frotan entre sí, va a tener, ¿sí?, lugar un desgaste interproximal, ¿sí? Y en aquellos casos donde la dieta abrasiva existe, se va a acelerar aún más este efecto. Aquí nosotros vemos este ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Tomado de esta página.
en la imagen inferior, cómo se mueven los cilindros, los pistones, perdón, dentro del cilindro en un motor. Y vemos el ejemplo de que se mueven, ¿sí?, en diferentes tiempos cada uno. Uno sube mientras que el otro baja. Algo parecido durante la masticación vigorosa sucede en los dientes. Por eso termina desgastando no solo las caras oclusales, ¿sí?, y masticatorias, y los bordes incisales y cortantes, ¿verdad?, sino también las superficies interproximales. Todos estos huecos, vamos a ver qué sucede. Este tipo de desgaste interproximal oclusal es proporcional a la carga sometida a los dientes. Cuanto más duro se mastica, no solo se van a desgastar las superficies de molturación, sino también las superficies de contacto entre diente y diente. Y estos espacios que van apareciendo, interproximales, se van cerrando por efecto del corrimiento mesial. ¿Sí? Algún autor en los años 60, Berg, si lo recordaron muchos ortodoncistas, nos decía que precisamente este desgaste contribuía también a que, además de un mejor engrandamiento de los arcos dentarios y de los maxilares, también el desgaste dentario permitía que muchos aborígenes australianos desde los 14, 15 años de edad pudieran ya erupcionar los terceros molares, ¿sí? Todos estos desgastes interproximales nos van a producir un fenómeno de reducción de la longitud del arco dentario, ¿sí? Al parecer podrían facilitar el espacio para la erupción de los terceros molares, ¿verdad? Y sería la antítesis, si esto sucediera todo bien, de lo que es las extracciones dentarias en la actualidad, ¿sí? Al parecer pudieran no ser necesarias. ¿Verdad? Vamos a ver qué piensan algunos ortodoncistas, ¿verdad? Retomando los fenómenos de desgaste dentario, teníamos que también nos citaban estos autores, Caidonis y sus colaboradores, el desgaste mesial. Aquí vamos a ver lo que es la superficie mesial del primer molar permanente se desgasta más rápido que el lado distal del segundo molar primario, ¿sí? Vean, por ejemplo, aquí cómo este dientecito es capaz de tallar esta parte. Pero fíjense cómo se desgasta por mesial y este no se desgasta tan fácil por distal, ¿eh? Son situaciones que, pues bienvenidas todas las investigaciones, ¿eh? Son campos de investigación fabulosos. ¿Por qué sucede esto? Y lo observan muchos odontopediatras en los niños también, ¿sí? Este fenómeno de atrición mesial podría ser debido al efecto de limado en cursiva, ¿verdad?, producido por la superficie distal del diente inmediato, ¿sí? Es decir, el inclinamiento de este diente contra este produce que se desgaste el distal, ¿sí?, mucho más que la superficie de aún del diente deciduo. Vean qué curioso, el diente deciduo está desgastando al permanente. Este desgaste distal, por ejemplo, aquí nos citan estos autores, ¿sí?, un caso, ¿sí?, dramático. Vean nada más estas cavidades tremendas en estos restos óseos, ¿sí? Vean nada más aquí, tremendo por aquí, y y acá. ¿Por qué sucede, verdad? Lo primero que hacen hincapié es que estos no son lesiones cariosas, ¿eh? No son caries, ¿sí? Y aún en poblaciones actuales de cazadores recolectores, ¿sí?, australianos, se sigue observando este tipo de fenómenos, vamos a decir en cuellos, pero por distal de los dientes, ¿sí? Una propuesta, ¿sí?, nos dice, ¿podría tratarse de un fenómeno de una pseudoabfracción, en este caso distal? ¿Sí? ¿Podría ser este fenómeno responsable del aspecto ranurado de la superficie distal? ¿Ven estos dientes por distal? ¿Sí? Inicialmente se pensaba que alguien los había limado, ¿no? Pero cuando los fueron encontrando, como en este caso, vean, y aquí están, bien claritos. ¿Qué lo produce? ¿Sí? Es interesante, por ejemplo, estos autores nos hablan de que en algunos lugares en Australia utilizan cartílago de canguro, ¿verdad?, para
hacer sus armas arrojadizas y de diferentes sistemas de atar, ¿verdad? De armar, pues algunos aparatos, algunas cosas que ellos hacen, las amarran fuertemente con este tipo de cartílago de canguro y piensan que a lo mejor eso les produce esa ranuración por distal, sí, pero sigue siendo interesante. ¿Y por qué no ranura acá, por mesial, solo por distal? Y teníamos también finalmente el asunto de la mordida telescópica, la famosa oclusión en X, la mordida telescópica, ¿sí? Realmente esto choca con el concepto que nos han enseñado en nuestra formación de oclusión óptima. Dice, este rasgo se observa en los aborígenes australianos, que aún viven de modo tradicional, o sea, no solo lo han encontrado en restos fósiles, ¿sí? También en restos actuales, en seres vivientes actuales de esas zonas del planeta. Y vean cómo tienen una mordida cruzada. El arco telescópica, discúlpenme, el arco superior es notablemente más ancho. Vean nada más, pero qué tremenda diferencia, ¿sí? Si mastica de este lado, esto prácticamente entra ya en mordida telescópica. O si lo hace de este lado, vean este lado, ni siquiera hay contactos, lo cual, ¿verdad? Es cierto que, ¿verdad? El dentista mandaría tratamiento, ¿sí? El dentista diría, ah, caray, hay que hacerle cirugía, hay que expandir la mandíbula o tratar de llevar los molares hacia adentro porque no está mordiendo bien. El dentista mandaría tratamiento a pesar de que en el lado de balance consta, esta es una de las leyes de la oclusión, no debe haber contactos. Pues aquí nos consta que hay 0 contactos en el lado de balance. Vean ambos casos. Las superficies de masticación discontinuas, ¿sí? Revisamos rápidamente aquí un concepto de ortodoncia que aquellos que hayan tomado el curso de Tweed lo recordarán perfectamente. Lo que se llama la Primary Chewing Table, las mesas, ¿sí? Básicas, ¿sí? De masticación, ¿sí? ¿Qué es? Estas mesas de masticación están constituidas básicamente por la asociación de los contactos entre premolares y molares de ambos lados del arco, ¿sí? Es decir, solo se da la mesa de masticación cuando los dientes están en contacto, ¿sí? Este cuadro, este concepto permite desarrollar la máxima fuerza masticatoria libre de contactos prematuros, manteniendo la estabilidad funcional de la mandíbula y sus elementos articulares, ¿sí? Es una de las premisas de la técnica de Tweedes, ¿sí? Consolidar, ¿sí? Lo más pronto posible las mesas de masticación, ¿sí? Donde adicionalmente sacan de contacto los dientes posteriores y virtualmente también los incisivos, ¿sí? Anteriores, ¿sí? Pero bueno, no es clase de ortodoncia, pero tomamos el concepto para entender qué sucede con las mesas de masticación, ¿sí? Vamos a encontrar este fenómeno de plano oclusal helicoidal, ¿sí? El desgaste, donde lo vamos a observar de modo coincidente con el arco superior. Lo que sucede en el inferior va a tener su contraparte exacta en el lado, ¿sí? Contralateral, que va a ser en el arco superior, cuando se ponen en contacto las mesas de masticación. Esto ha sido reportado en diferentes poblaciones humanas, ¿sí? No solamente, ¿verdad?, en las zonas de Medio Oriente y en Australia, sino también en cráneos encontrados en Mesoamérica, en América del Sur, ¿verdad?, ¿sí?, que consiste en un patrón helicoidal de las mesas de masticación. Este desgaste muestra un esquema de alabeado oclusal, donde vamos a tener una inclinación bucal en primeros molares, vean, cómo se inclina así el desgaste. Neutra, prácticamente horizontal, vean, entre los segundos molares, mientras que en terceros molares se invierte, ¿sí? Tiene una caída lingual. Entonces sería algo así como que hace así, se va un poco como una hélice. Y aquí los autores nos citan este dato curioso. Es quizás esa la razón por la que evolutivamente algunas personas desarrollan cúspides accesorias, como el tubérculo de Carabelli, o prostílidos, por ejemplo, en este caso, ¿verdad?, o que es una cúspide supernumeraria o accesoria en la cara bucal de los molares, donde nosotros las vemos y dice uno, pues ¿qué pasó aquí?
Aquí hay una falla genética, ¿es una tara o de qué se trata? Realmente los antropólogos nos ponen a pensar y dicen, mira, que si este viviera en la edad de piedra, estos eventualmente le van a funcionar para masticar. Retomando pues el asunto, ¿verdad? Nos regresamos rapidísimamente y teníamos que iban a ser los siguientes conceptos, ¿sí? ¿Qué iban a ser? 1. Desgaste interproximal. 2. Mordida telescópica, oclusión en X. 3. Superficies de masticación alabeadas. Y vamos a ver el concepto número 4. Una oclusión constantemente cambiante, ¿sí? La oclusión en cambio constante, vamos a ver, ¿sí? También citada por algunos autores como la oclusión eurítmica. El concepto de oclusión eurítmica, ¿verdad? Los que la han estudiado, la describen como que es una oclusión altamente cambiante, ¿sí? Pero que sigue un ritmo ideal para cada momento, ¿sí? Lo que puede ser en un momento apropiado, más adelante puede ser inconveniente. Pero el rasgo principal de la filosofía eurítmica, ¿sí? Nos refiere a una oclusión que es altamente cambiante, que siempre está en adaptación constante, ¿sí? La protección canina, tarde o temprano, se vuelve función de grupo, ¿sí? El fenómeno de erupción continua, ¿verdad?, va de acuerdo con un mantenimiento de la dimensión vertical. Por más que se desgasten los dientes, difícilmente va perdiendo la dimensión vertical el sujeto, ¿sí? Vamos a tener patrones de masticación que son adaptables, ¿verdad?, donde encontramos, ¿sí?, que los desgastes dentarios son congruentes con la capacidad de adaptación en los cambios morfológicos de las articulaciones temporomandibulares, ¿sí? Y la capacidad de molturación, ¿sí?, de molienda del bolo alimenticio en las superficies molares, cuando sigue estos puntos, ¿verdad?, está trabajando de modo diferente, ¿sí?, a través de mecanismos de cizalla, es decir, más cortantes que de molturación. Nos hablan de lo que es la tegosis, del griego tegos, que es afilar. En este caso, ¿sí?, conforme se van vaciando, ¿sí?, se va eliminando el material algo más blando, que es la dentina, quedan más expuestas ciertas periferias y contornos de esmalte, los cuales se van afilando. Eso nos sugieren los autores, ¿sí? Este afilamiento es el efecto de un rozamiento en cizalla de los incisivos, pero también en otros dientes, ¿sí? Depende de la disposición de los dientes con cierto patrón de movimiento mandibular, ¿verdad?, de los procesos de alimentación, y vemos que también en algunas especies hasta de, ¿sí?, mecanismos de defensa, por ejemplo, como lo vemos en los babuinos, ¿sí?, donde nos reportan estudios biológicos, ¿verdad?, que estos animales, ¿sí?, bruxan y tallan los caninos para afilarlos y mantenerlos afilados, ¿sí?, y para estar preparados para la lucha. Y vemos que no solo los babuinos, también tiburones, en este caso hasta los osos, ¿sí? Hay que recordar esto. ¿El afilado dentario estriba algún propósito o es incidental solamente? El bruxismo está incorporado a la genética, ¿sí? Y sabemos que no solo de los humanos, sino de la mayoría de los mamíferos y hasta en algunos reptiles, ¿verdad? Aquí, ¿verdad?, retomamos la idea de que los babuinos bruxan para afilar los caninos, ¿eh? Vamos a ponerlo en tela de juicio, pero aquí están las referencias, si alguien quiere contrastarlas. Volviendo al asunto de la genética y la tegosis, tenemos que la dentina expuesta llega a perder la sensibilidad por obliteración de los túbulos dentinarios. El socavado abrasivo de la dentina expuesta, ¿verdad?, es menos invasivo a la erosión porque es una dentina muy dura. Y la fase expuesta da lugar a una dentina de tipo esclerótica, ¿sí? Entonces, aunque veamos este tipo de dientes todos desgastados, diríamos, ups, cuánta chamba tengo. Wow, ya saqué la letra del carro. Pues resulta que mastican re bien estas personas. Vamos a entrar a la última fase, si me regalan unos segundos de intermedio, un pequeñísimo descanso. ¿Puedo ir al baño?
Gracias, estamos de regreso. Vamos a terminar, ¿verdad?, esta conferencia hablando un poco ahora de lo que es el autoajuste de los dientes. ¿Cómo es que se ajustan los dientes en sitio, ¿sí?, alineación, ¿verdad?, dentro de los arcos dentarios? ¿Sí? Vamos a revisar que tenemos una quinta, ¿sí?, es decir, 5 factores básicos, ¿sí?, que nos dicen: va a participar fenómenos biológicos, la anatomía del diente, la ubicación del órgano dentario dentro de lo que es el contexto bucal y craniofacial, la capacidad de espacio que encuentre y la función, ¿sí? Este fenómeno en latín definido como dentis quench, ¿verdad?, ¿sí?, lo primero que vamos a recordar es que los dientes se ajustan continuamente toda la vida. Esto significa que los dientes se mueven y se van a mover toda la vida, para bien o para mal, ¿sí? Y cuanto más los usemos, más se van a notar todos estos ajustes. Curiosamente también, si dejamos de usarlos apropiadamente, de todas maneras se siguen ajustando, ¿sí? Esta famosa, ¿verdad?, 5 factores o quinta, ¿verdad?, nos dice: 1, la ubicación del diente en la cara; 2, la forma y el tamaño, tamaño y proporción de las estructuras de cada diente; 3, disposición de espacio para el acomodamiento; 4, biología del periodonto, hueso y demás tejidos; y 5, la relación que esto tiene contra el medio ambiente, ¿sí? En cuanto a la ubicación, sabemos que la ubicación del diente, desde su formación embriológica, es el producto o es producto de la selección natural, ¿sí?, lo que nos ha dado lugar para el programa, ¿verdad?, genético de desarrollo de la oclusión del humano, ¿sí? Desde el germen dentario, que ya se encuentra en una situación estratégica dentro del arco dentario. Esto viene marcado genéticamente, ¿sí? Estos determinantes filogenéticos nos determinarán el sitio específico para cada diente, ¿verdad?, así como la fórmula dentaria, cuántos y de qué tipo de dientes va a haber, ¿sí? ¿Cuál va a ser la vía de erupción? Repetimos lo que todos sabemos: vestibular para el maxilar, ¿sí?, y por lingual en la mandíbula. La anatomía, la morfología del órgano dentario también constituye un factor muy importante en el acomodamiento dentro del hueso, ¿sí? Tenemos, ¿sí?, dientes que tengan formas anormales, donde a veces, ¿verdad?, decimos: bueno, aquí sufrió un proceso de dilaceración o deformación de la raíz debido a la falta de espacio, se formó así. Pero también hemos encontrado muchos casos donde espacio es lo que sobra y aún así, ¿verdad?, los dientes toman unas formas caprichosas, extrañas, ¿verdad? ¿Sí? La anatomía, ¿verdad?, en cuanto a forma y tamaño, anatomía de la corona, anatomía oclusal, incisal y anatomía radicular, ¿sí?, van a condicionar, ¿sí?, van a ser condicionantes junto con la ubicación, ¿verdad?, del sitio y del cómo se van a ir acomodando los dientes. El espacio, ¿sí? El espacio es vital. Cuanto mejor se desarrolla el hueso, mayor espacio habrá. Y viceversa, cuanto menos se desarrollen los maxilares y por ende los arcos alveolares, menos espacio habrá para que se acomoden, ¿sí? Tenemos lo que es así, pues, la proporción del tamaño dentario, número de dientes contra el hueso alveolar, ¿sí? Los arcos, ¿sí?, lo que va a ser el arco dentario y el arco alveolar, ¿son congruentes? La dimensión de los maxilares, ¿sí? Cuanto más grandes sean nuestros maxilares, mayor probabilidad de arcos de buen tamaño, ¿sí? Y el número de dientes, ¿sí?, que tengamos el número correcto. La biofisiología es la parte de la biología que comprende la fisiología, la organogenia y la morfología. Esto está constituido por la edad, el género, rasgos genéticos, estado general de salud, el periodonto, el hueso, la articulación mandíbulo-craneal, el sistema neuromuscular y, por supuesto, la marca genética, los rasgos morfogenéticos del sujeto, ¿verdad?
La ecofisiología, que va a ser la adaptación, ¿sí?, de la marca genética al medio ambiente, ¿sí? Es la adaptación de la fisiología del organismo al medio ambiente, ¿sí? Donde todos conocemos que entra la famosa dicotomía de nurture, o sea, es adquirido o heredado, ¿verdad? Tenemos que participan aquí los factores epigenéticos, los factores ambientales, los factores culturales, ¿verdad?, y el desgaste dentario. Concluiríamos aquí la situación de la plática. Al final entendemos algo. ¿Cómo se acomodan los dientes en la boca? Como pueden, como hay espacio. Si no hay espacio, se enciman unos con otros, ¿sí? Los dientes se acomodan constantemente toda la vida, para bien o para mal. ¿Qué más nos sugiere esta plática? ¿Sí? No debemos tener tanto miedo a la nutrición, ¿sí? Es parte, al parecer, del programa genético humano, al menos mientras no tengamos una tercera dentición, ¿sí? Me atrevo aquí a sacar un anuncio, no sé si me lo van a editar, ¿sí?, que es la única pasta dental que contiene abrasivo. ¿No sería quizás mala idea de vez en cuando masticar, ¿verdad?, alguna goma, ¿verdad?, algún chicle que tuviera un poco de abrasivo, para eliminar rapidísimamente los puntos prematuros de contacto, ¿verdad?, permitir que los dientes se vayan alineando mejor solos, ¿verdad? Esto, ¿verdad?, pues queda aquí abierto para nuestro querido gremio que sugieran que lo piensen, ¿verdad? Recuerden que yo estoy viniendo a traerles puntos de vista extraños, paradójicos, conflictivos, provocativos, ¿sí? Me alineo con muchos conceptos aquí, con otros no tanto, ¿verdad? Por lo tanto, somos materia abierta al debate y a la investigación siempre, ¿verdad? Por el momento, pues eso sería lo más importante de la plática, que más que nada, pues creo que nos ha abierto un panorama que nos va a poner a pensar durante muchos días, ¿verdad? ¿Qué puede ser de todo esto? Por el momento, pues yo creo que les agradecería su atención, y no sé si hay participación aquí de alguien que quiera comentar, preguntar algo. Bueno, pues le agradezco mucho su presentación, doctor. Otra vez, como le comentaba, es como una clase más de las que llegamos a tener durante nuestra época de estudiante. Le agradezco mucho porque nos hace otra vez dar vuelta a ciertos conocimientos que a lo mejor ya habíamos dejado en los cuadernos, y que sí es cierto, estamos muy enfocados a lo que a veces son las casas comerciales,
que nos manejan dejar unas oclusiones al 100% con dientes totalmente enteros y que no es lo adecuado. Y retomar esa parte de los estudios de Beck que son, digo, que es algo que yo manejo, los estudios del doctor Beck en los cuales nos indica que lo normal es que haya desgaste. Exacto. Entonces, digo, ahorita se me vino mucho a la cabeza, no sé si unos comerciales que hubo del candidato Anaya, ¿no? Que preguntaba que qué era lo normal, si que la mujer ganara menos que el hombre, y yo, teniendo siempre en mente eso que usted nos enseñó, pues sí es lo normal, en México es lo normal. Desgraciadamente. No es lo adecuado. No es lo adecuado. Entonces, qué bueno que tenemos esa oportunidad de volver a retomar puntos, ¿cómo podría decir? Estrategias de conocimiento para que nosotros tengamos bien presente de lo que es en realidad la ortodoncia, que no es dejar esas sonrisas que al 100% y que la colocación del bracket en cierta altura, sino que buscar que vaya acompañando a la naturaleza, que no nosotros seamos alguien que detenemos ese transcurso de la naturaleza, porque como algo que dice el doctor Carmona, algo muy cierto, algo que no cambia es que todos estamos en constante cambio, y nosotros tratar de ponernos en eso, a veces causamos los problemas que ni traía el paciente de inicio. Entonces, pues quiero hacerle preguntas que nos enviaron. Muchas preguntas son saludos, pero Fernando Sergón, muchas gracias. Doctor René, excelente como siempre. Jair Doval, felicidades, un saludo. Mi buen amigo Enrique González, felicitaciones, doctor René, como siempre un placer escuchar y aprender de usted. América Ruiz, gracias por compartir sus conocimientos. Saludos, doctor René. Muy bien, doctor, como siempre. La doctora Elba Karin, que aquí nos está acompañando, que es la secretaria de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Saludos y gracias por sus comentarios al doctor René. Rocío AC, saludos, doctor René. Alma Juárez, saludos, doctor René. Patti Castrejón, doctor René, un saludo y afectuoso abrazo. Soy la mamá de Jorge Arturo, no sé si se acuerde de mí. Felicidades, qué conferencia tan interesante. Felicidades. Fanny Cabrera, doctor Alejandro, por fin lo vemos aquí, ojalá tenga un espacio para visitarnos en ULA Norte. Bueno, ese es para mí. Chicos, en el momento que a mí me inviten a ULA Norte, yo voy y platico con ustedes. Eso lo vemos después. Gracias por tomarme en cuenta. Por aquí tenía un comentario que para mí es muy importante de una doctora odontopediatra. Déjeme ver si lo encuentro. Napo, ¿no lo tienes por ahí? Porque ya no lo puedo ver. Sí, por favor. Sí, ahorita se me lo pasa seguir con la doctora Elba, por favor. Pásame si quieres. Sí, gracias. Dice, doctor René, ¿por qué razón los niños bruxan los dientes de los 3 a los 5 años? ¿Cuál cree usted que sería el motivo por los cuales los niños bruxan sus dientes? Bueno, básicamente todos los mamíferos, ¿verdad?, bruxamos de vez en cuando. ¿Sí? Es normal. ¿Sí? Lo que no es normal es un tallamiento excesivo. ¿Sí? El fenómeno del bruxismo, al parecer, está asociado con fenómenos de tipo de estrés emocional. ¿Sí? Pero también el bruxismo, a su vez, durante el crecimiento, parece ser parte de procesos naturales de maduración de los sistemas funcionales del niño, ¿verdad? Pero también el bruxismo está asociado con el sistema de despertamiento. El bruxismo, ¿verdad?, algunos autores, desafortunadamente no traigo la información aquí al momento, ¿verdad?, pero en cualquier día se las puedo hacer llegar a través del doctor Alejandro, ¿verdad?
El bruxismo es un modulador también de la profundidad del sueño, ¿sí? Si se duerme demasiado profundo, se corre el riesgo de un fenómeno de ralentización grave de las funciones vitales, inclusive puede poner hasta en peligro la vida del niño, ¿sí? Hay autores, ¿verdad?, que dicen que cuando el niño, ¿verdad?, duerme profundamente, ¿sí?, si no bruxa, se muere. Yo sé que es una exageración, pero esto podría explicarnos por qué a veces bruxan, ¿verdad? También los adultos bruxamos, ¿sí? El bruxismo es un fenómeno, repito, que funciona de modo colateral con el sistema reticular ascendente y con el sistema límbico, por un lado. Por otro lado, también está asociado con fenómenos de estrés, ¿sí? Por otro lado, también los niños se estresan. ¿Sí? También los niños se estresan, si por el juguetito, si por algo que no entendieron lo que pasó, o simplemente la moderación de los procesos vitales, dolores de crecimiento, todo eso angustia a los niños también, ¿sí? Y esto podría ser también causa adicional al porqué del bruxismo. Tenemos que no solamente parece ser funcional y necesario, sino también parece haber causas, ¿verdad?, de tipo emocional que hacen bruxar al niño. Lo que es cierto que hasta determinado punto el bruxismo parece ser útil y conveniente durante el desarrollo del niño. Ok, doctor. Sí, muchas gracias. Sí, con esto yo creo que respondemos la pregunta también de... Lo que pasa es que perdí esta pregunta de la odontopediatra, pero creo que también se responde esa pregunta. Pablo Tellé, le mando un fuerte abrazo desde Defensa del Trabajo en el estado de Puebla. Siempre es un gusto escucharlo y sin duda nos deja mucho que pensar. Pues que somos muchos exalumnos de usted, ¿no? 36 años. Sí, o sea, de verdad, por eso ahorita que leí de Enrique González, pues me da mucho gusto seguirlo teniendo en consideración, ¿no? Alexe, eres tú, Estelita. Muchas felicidades a ambos, un honor y orgullo haber coincidido con ustedes en la profesión y en la vida. Es un orgullo tenerte, Estelita, de verdad. Kika Johnson, excelente doctor, genial. Griselda Moreno, muy bien. Adriana de León Velázquez, muchas gracias, doc. Saludos desde San Luis Potosí. Es que hay muchos saludos que nos estuvieron enviando. Aquí hay otra pregunta que es: ¿en la disminución vertical tiene que ver por el grado de bruxismo? ¿La disminución o la dimensión vertical? Dimensión. Bueno, la dimensión vertical tiende a mantenerse constante durante la vida, siempre y cuando no pierda muy rápido los dientes el paciente, claro, ¿verdad? O sufra de un fenómeno de destrucción dentaria como por problemas gástricos. Gente que pues de algún modo regurgita jugos gástricos, ¿verdad? Se les destruyen los dientes muy rápido, ¿verdad? Entonces sí, ahí sí puede haber pérdida de la dimensión vertical. Si esto sigue un razonamiento, un ritmo razonable, la dimensión vertical tiende a mantenerse hasta que pierde el último diente el sujeto, los últimos dientes. Ok. Seguimos. Aleinat Matt, gracias por todos los conocimientos que siempre brinda con mucha pasión. Patti Castrejón, doctor René, entonces no siempre sería necesaria la rehabilitación de piezas desgastadas en el adulto. Esa es una tarea que yo se las dejo a ustedes, decidanlo. Yo creo que aquí hay que tomar mucho en cuenta los nuevos materiales. Sí. Porque hay veces que, pues como estábamos comentando, o sea, lo normal es que se desgaste. Y si no hay un desgaste, entonces ese desgaste se tiene que transmitir a otro punto, ¿no? A otro sistema, sí. Nosotros nos han enseñado de que si se pierde la anatomía, está perdiendo la base de la oclusión y de la función. Yo se los digo, yo estudié un doctorado en oclusión, les digo, nadie se muere por falta de anatomía. Nadie se muere de chueco y nadie se muere de feo. Ok, y sí, aquí yo creo que algo que tiene mucho que ver es que si nosotros rehabilitamos principalmente molares, no estamos teniendo en cuenta que el cóndilo ese sigue desgastado. Sí, y se supone que sí, es algo... Es tremendo reconformar todas las cúspides, alturas, angulaciones y todo en un sujeto que lo tenía totalmente desgastado. Y los cóndilos y las articulaciones, ¿qué? ¿Verdad? Por supuesto, ¿verdad? Yo no soy de la filosofía que defiende las tesis de que se va a rearreglar rápidamente solo. Igual puede no suceder,
Ok. Bueno, aquí hay una pregunta de la doctora Elba. ¿El bruxismo daña la ATM? Pues lo acabamos de mencionar. ¿Es un bruxismo exagerado? Sí. Sí, claro. Como cualquiera, ¿no? Y lo tenemos muy contemplado los que en algún momento practicamos algún deporte, que las rodillas es lo primero que sale dañado. Claudia Rivas, saludos doctor, siempre un ejemplo a seguir. Karina Lenhert, ¿es adecuado el ajuste oclusal antes o después del tratamiento de ortodoncia? Yo preferiría que se consideren chicles con alguna abrasiva. Ok. ¿Qué más preguntas? Déjeme checar. Es que son preguntas, felicitaciones, y sí me gustaría dejar en claro todas las preguntas para lo más que se pueda, ¿no? Gabo, mucho gusto que los hayas escrito. Saludos, excelente doctor, gracias por todas sus enseñanzas. Pati Castrejón agradece las respuestas que le dio y, como le comento, muchos saludos. Bueno, pues no queda más en mí para ya terminar con esta sesión. Es una conferencia, como usted bien lo dijo, pero son unas sesiones de conocimiento que muchas veces tratamos de que sean de 1 hora, pero a veces nos picamos y sabemos que es mucho el tema para poco el tiempo. Yo creo que ahorita usted lo sintetizó muy bien y empezó con unas bases que muy pocas veces nos dan. Si hubiera entrado a lo mejor directamente con la parte del desgaste y hacia dónde, no hubiéramos entendido. Pero el ir llevando de la mano los conocimientos y compararlos, por ejemplo, con los estudios del Dr. Beck, con otros estudios que se están mostrando acerca del desgaste, yo creo que nos abrió más un panorama y algo muy importante de investigaciones, que no dejemos a un lado que somos, al ser especialistas, debemos de tener muchísimas investigaciones. Me acaban de mencionar 4,180 personas nos estuvieron viendo, bueno, transmisiones estuvieron, son bastantes, ¿no? Muchos más. Claro, yo sabía que iba a ser de esta cantidad de vistas que íbamos a tener. Y por eso es de que queda abierta otra invitación para el tema que usted guste. Gracias. Y yo le agradezco porque la situación, como usted me mencionó, iba a ser un poquito difícil. Sin embargo, está aquí con nosotros y compartiendo lo mejor de usted, que siempre ha sido eso y nunca lo ha escatimado. Y qué mejor que ahora, en este mes que es el Día del Maestro, pues tener al maestro de todos los que somos egresados de Iztacala, que sabemos que en el momento que nosotros querramos, podemos exprimirlo de la mejor manera y usted siempre está dispuesto. Gracias. Tanto ahí en el posgrado en Naucalpan como en su consultorio, nunca ha habido una negativa por parte de usted, eso me consta. Entonces le agradezco mucho de corazón como exalumno, como colega y como amigo que yo lo considero. Gracias. Entonces le voy a entregar esto. Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas AC, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al maestro René Rivera Notolt por su participación en la conferencia virtual con el tema El ajuste de la oclusión humana, la paradoja antropológica, por la odontología mexicana, Ciudad de México, mayo 21 de 2018. Firma nuestro presidente, doctor Jacobo Efraín Pérez Insunza, y aquí lo tiene, doctor. Muchas felicidades, doctor. Gracias. Alejandro, y de verdad, lo quiero mucho. muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos. La próxima conferencia virtual que vamos a tener será, primero Dios, el siguiente mes, en junio. Estamos afinando detalles para saber quién va a ser. Y nada más estén al pendiente, cualquier duda, comentario, no duden en acercarse con un servidor o con cualquiera de nuestra mesa directiva. Yo creo que en estos días ya queda conformada, bueno, ya está conformada, solamente falta oficializarla en la página de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Es ahí donde van a ver quién es la mesa directiva y a quiénes se pueden acercar. Por mi parte es todo y nos vemos el siguiente mes, primero Dios. Muchas gracias.